O sea, es que lo que pasa en el Ecuador, aparte de una excesiva carga de maldad, porque es lo que hay en el Ecuador, aparte de eso hay torpeza. Hay un principio jurídico que rige en cualquier parte del mundo y en el Ecuador también. Las normas, la ley, las normas, el ordenamiento jurídico rige para lo venidero. Venidero, no tiene efecto retroactivo. En el único caso que hay retroactividad es en el derecho penal, pero siempre que se beneficia al reo. El acuerdo ministerial tiene fecha 11 de septiembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que ya llegó el 9 de septiembre del 2024. ¿Cómo le pueden aplicar un procedimiento administrativo dictado el 11 de septiembre? ¿Saben por qué lo aplican? Porque estamos en el Ecuador. Y los ecuatorianos nos vale un comino esto. La directora que emitió semejante sentencia se llama Ruda Espinosa, directora de Recursos Humanos y Administrativos del Servicio Público del Ministerio de Trabajo. ¿Quién dictó el procedimiento administrativo? La ministra de Trabajo, Iván Núñez. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya, la Corte dice, no podían hacerlo y por lo tanto es nulo todo lo actual. Aquí viene un tema grave, que la Corte no quiere ir más allá, pero yo sí voy más allá. Cuando la Corte invoca el artículo 76 de la Constitución, que dice que una persona tiene que ser juzgada por una autoridad competente, entonces viene el razonamiento, mi querido Jaime. Si la juzga una autoridad que no es competente, vean, esto es así de una claridad total. Si la juzga una autoridad que no es competente, quiere decir que esa autoridad se arrogó funciones porque no era competente. Y si se arrogó funciones, eso es un delito. Lo que pasa es que los abogados de Verónica Abad también no sé por dónde andan. Yo no tengo tampoco por qué asesorarlos. A ver, pónganse por favor pilas en el tema para que lo entendamos. Lo primero que vamos a decir es que la Corte Constitucional conoce este tema ante una consulta que le eleva a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Pero ¿cuándo le eleva la consulta? El 22 de noviembre. 22 de noviembre. Y la Corte Constitucional recién con fecha 9 de enero se pronuncia, pero que realmente esto se hace público más o menos el 17 de enero. Entonces viene el tema, Corte Constitucional, te das cuenta que te están pidiendo un criterio sobre algo que es de ese momento. Si en la consulta era si procedía el sumario administrativo contra Verónica Abad, si estaba debidamente sustentado ese procedimiento y si las actuaciones de la directora de sumarios administrativos era apegada a derecho, apegada a la Constitución y a la ley. ¿Cuándo? Tienes las otras consultas tan o más importantes que esto. Y no sobre el decreto 500. O sea, y sobre el tema de la actual vicepresidenta Cynthia Helliver. ¿Cuándo querrás pronunciarte? Cuando ya gane las elecciones, fulana o mengano. O sea, esta es la postración que vive el Ecuador con la Corte Constitucional. Pero más allá de esto, veamos lo que dijo la Corte. Y veamos algo que quiero que, por favor, tomen nota. Aquí hay un orden lógico. El 2 y 4 de septiembre del 2024, por favor, pónganse pilas. El 2 y 4 de septiembre del 2024, la embajadora de Ecuador en Turquía informó que la vicepresidenta de la República no se había presentado en la sede de la embajada en Turquía. ¿Sí? Dos comunicaciones, del 2 y del 4. Que no se había presentado. Pero ¿cómo se va a presentar? O sea, por Dios, estamos en el Ecuador. O sea, nos debe dar vergüenza de todo lo que pasa en el Ecuador. ¿Cómo se va a presentar si recién el 5 de septiembre, en fecha posterior, el viceministro de Relaciones Exteriores emitió la autorización 80-107 para que la vicepresidenta pueda viajar desde Israel hasta Turquía, por el paso que le dieron de Israel a Turquía? Entonces, ¿cómo querían que se presente? O sea, es que lo que pasa en el Ecuador, aparte de una excesiva carga de maldad, porque es lo que hay en el Ecuador, aparte de eso hay torpeza. Luego, el 5 de septiembre, entonces, le emiten la autorización para que viaje. El 9 de septiembre del 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa
a la presidencia sobre la llegada de la vicepresidenta a Ankara, a Turquía. O sea, no se demoró prácticamente nada la vicepresidenta. ¿Por qué? Se demoró 6, 7 y 8 días. Ya estuvo el 9 de septiembre allá. Y quién sabe estuvo antes, porque los juicios del 9 de septiembre. Quién sabe llegó antes. Entonces, pero aquí viene un tema que es importante. Escúchenme bien esto. Hay un principio jurídico que rige en cualquier parte del mundo y en el Ecuador también. Las normas, la ley, las normas, el ordenamiento jurídico rige para lo venidero. Venidero, no tiene efecto retroactivo. En el único caso que hay retroactividad es en el derecho penal, pero siempre que se beneficie al reo, no que se lo perjudique. Entonces, no hay retroactividad. Entonces, supuestamente la vicepresidenta incurrió en una irregularidad, en una infracción, porque no se presentó en el debido momento a Turquía. Pero el 11 de septiembre del 2024 es cuando recién se emite el acuerdo ministerial MDT 2024-175, donde se establece el procedimiento administrativo para juzgar a las personas, servidores públicos. En este caso, calza dentro de esto los electos por votación popular, para que puedan ser sancionados mediante un sumario administrativo, lo cual era absolutamente tirado de los cabellos. Pero más allá de eso, el acuerdo ministerial tiene fecha 11 de septiembre. Y entonces, ¿cuándo es lo que ella, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que ella llegó el 9 de septiembre del 2024? ¿Cómo le pueden aplicar de manera retroactiva en el caso que se haya retrasado un día? Porque es un día posiblemente que se retrasó. Posiblemente, ni siquiera lo acepto. ¿Cómo le pueden aplicar un procedimiento administrativo dictado el 11 de septiembre? ¿Saben por qué lo aplican? Porque estamos en el Ecuador. Y los ecuatorianos nos vale un comino esto. En los debates presidenciales nadie para bola sobre todas las tremendas irregularidades que se cometen en el Ecuador, porque todos los días se perjudica a alguien, se viola la ley, se viola el ordenamiento jurídico. Entonces, con base en esto, sucede que la directora de sumarios administrativos el 16 de septiembre emitió recién el auto de inicio del sumario y después la suspendió por 150 días, aplicando una norma posterior a cuando supuestamente Verónica Abad infringió el no haber estado a tiempo en Turquía. Pero a esa fecha no había ninguna norma para sancionar. Fruto de todo esto, hay un tema que lo toma la Corte que es muy coherente en esto. El artículo 76 de la Constitución de la República dice que solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente. O sea, lo primero que hay que analizar, la directora de sumarios administrativos del Ministerio de Trabajo era competente para juzgar a la vicepresidenta de la República. Por ningún lado, porque es una persona electa en votación popular, es la segunda autoridad del Ejecutivo. Entonces, ella no calza dentro de este tema. Con base en esto, analizan el tema de las causales que se invocaron para sancionarla. Y sobre esto hay cosas que son importantísimas tomarlas en cuenta. Porque la causal de ausencia temporal, así lo dice la absolución de consulta de la Corte Constitucional, la causal de ausencia temporal de enfermedad u otras circunstancias de fuerza mayor responden a cuestiones de hecho que imposibiliten a la autoridad para ejercer su cargo. Cuestiones de hecho, no de actos de autoridad, de hecho. Voy a poner un ejemplo. Si es fuerza mayor, el avión que iba a tomar, por alguna razón no despegó, lo desviaron del camino y no avanzó a llegar el momento preciso que debía llegar. Son hechos de fuerza mayor. Entonces, frente a esto, lo dice la Corte, por lo tanto no requieren necesariamente de un decreto de declaración formal alguna para configurarse. ¿Qué dice el artículo 30 del Código Civil sobre la fuerza mayor? Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no sea posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario. Pero, en una sentencia de la Corte Constitucional de 2018, sentencia de la Corte Nacional de Justicia, del 2018, dice que configura la fuerza mayor cuando el hecho
o suceso que se invoca como constitutivo de la fuerza mayor sea inimputable o provenga de una causa ajena a la voluntad de las partes, en el sentido de que éstas no han contribuido a su real ocurrencia. Entonces, ¿quién contribuyó a esto, a la real ocurrencia? O sea, primero que le sancionan con un procedimiento, esto no dice la Corte, lo digo yo, le sancionan con un procedimiento dictado en fecha posterior a cuando eventualmente haya cometido una infracción. Y entonces esa infracción no existía a la fecha en que todavía no existía ese procedimiento. Entonces, ¿cómo forzan el hecho? Y luego dice la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, que el hecho o suceso sea imprevisible, es decir, que no se ha podido prever dentro de los cálculos ordinarios o normales. Pero hay una sentencia de la misma Corte Constitucional, sentencia del año 2021, sentencia que dice que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito de fuerza mayor, igualmente dice, sea inimputable o provenga de una causa ajena a la voluntad de las partes, en el sentido de que éstas no hayan contribuido a su real ocurrencia. Entonces, ¿por dónde un acto de autoridad ejercido por un funcionario público se considera fuerza mayor? Siempre que sea un evento imprevisible, imprevisto e inevitable, pero no algo previsto por el gobierno, que le tendieron una trampa para ponerle un tiempo récord para que llegue a Ankara, como que fuera una pelota, como que la estaban mandando vía courier, y que obviamente el procedimiento está viciado. Aquí le hago notar una cosa, mi querido Jairo. Hay muchas cosas en los comentarios y análisis que yo hago, que después no salen en las resoluciones, pero porque no ven el universo que rige, en este caso, a una situación dada como lo que sucedió. Por ejemplo, usted no va a ver una sentencia, estoy leyendo la sentencia, y en la sentencia no consta que el procedimiento no tenía fuerza retroactiva, no podía ser aplicado de manera retroactiva. No lo dice, pero lo digo yo, pues, con pleno conocimiento del tema. Luego, dice en el acápite 50 de la consulta que hace, que lo absuelve la Corte Constitucional, en cuanto a la causal de fuerza mayor, esta Corte ha indicado que debe ser entendida en los términos obvios de la existencia de eventos o circunstancias imprevisibles e irresistibles que imposibiliten al presidente o al vicepresidente el ejercicio de su cargo y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales durante un periodo máximo de 3 meses. Aquí todo es irregular, porque a la vicepresidenta la nombraron embajador en Israel y luego le dan el pase para que vaya a Turquía. Ella no podía ser subalterna de la ministra de Relaciones Exteriores, porque ella es una autoridad electa por votación popular y es la segunda autoridad del Ejecutivo, y los ministros no están al nivel de la vicepresidenta de la República, ningún ministro de Estado. Entonces, con base en esto, la Corte toma la decisión. ¿Y cómo toma la decisión? Voy a ir a lo concreto para no demorarme mucho. Dice en una parte, la regulación de un procedimiento administrativo, que es lo que hizo la ministra de Trabajo, a través del cual se podría suspender o destituir a un funcionario público de elección popular de la función ejecutiva, tiene un impacto en el derecho a elegir y ser elegido, reconocido en el artículo 61, numeral 1 de la Constitución. O sea, un procedimiento administrativo establecido por una ministra no puede ir en contra de una norma constitucional, la del artículo 61, numeral 1 de la Constitución. Y luego cita también la Corte, criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dice que las autoridades administrativas, en este caso la directora de Servicios Administrativos del Ministerio de Trabajo, no tienen la competencia para limitar el derecho a elegir y ser elegido a través de inhabilitaciones, suspensiones, que fue el caso, o destituciones de funcionarios públicos de elección popular. Hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas cosas parece que no las conoce el gobierno, o no les da la gana de conocer. Entonces también les doy la posibilidad de que no conozcan, porque lo que más hay en el Ecuador es ignorancia. Entonces, con base en esto, y voy al grano, se da la absolución de consulta. Primero, la Corte deja constancia que el fallo de la Corte, en este caso, tendrá los mismos efectos de una sentencia, conforme al artículo 143 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y
Con base en esto, dice, esta Corte ha concluido que la creación de un procedimiento administrativo, y lo critica. Y en la parte conclusiva, en la parte ya de la absolución de la consulta, dice, la aplicación de los artículos 2, 4 y 54 del acuerdo ministerial para justificar el inicio de un procedimiento sumario administrativo en contra de un funcionario público de elección popular es incompatible con el derecho al debido proceso de garantía de ser juzgado por una autoridad competente. Está diciendo que no es competente la directora de sumarios administrativos del Ministerio de Trabajo. Y además, emiten una sentencia aditiva. ¿Qué quiere decir una sentencia aditiva? Una sentencia que le agrega al acuerdo 2 del acuerdo ministerial algo que era indispensable que conste, que se excluye del ámbito de aplicación del presente acuerdo a los funcionarios públicos de elección popular. Y entonces, con base en esto, se reúne la Corte, seis jueces de la Corte Constitucional votan a favor de esta resolución y 3 votos salvados de los de siempre. El ala derechista, el ala más dura de la Corte Constitucional, el ala que es de tenerles miedo, son Carmen Corral Ponce, Enrique Redía Bonet y Teresa Noque. Pero ya después de analizar todo esto, mi querido amigo, ¿qué es lo que pasa con esto? La directora que emitió semejante sentencia se llama Ruda Espinosa, directora de Recursos Sumarios Administrativos del Servicio Público del Ministerio de Trabajo. ¿Quién dictó el procedimiento administrativo? La ministra de Trabajo, Iván Núñez. Pero viene la pregunta. A ver, se limpiaron con la Constitución en este procedimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya, la Corte dice, no podían hacerlo y por lo tanto es nulo todo lo actual. Ya, pero aparte de eso, o sea, cualquier persona, cualquier funcionario público puede violar la Constitución. Aquí viene un tema grave, que la Corte no quiere ir más allá, pero yo sí voy más allá. Cuando la Corte invoca el artículo 76 de la Constitución, que dice que una persona tiene que ser juzgada por una autoridad competente, entonces viene el razonamiento, mi querido Jaime. Si la juzga una autoridad que no es competente, verán, esto es así de una claridad total. Si la juzga una autoridad que no es competente, quiere decir que esa autoridad se arrogó funciones porque no era competente. Y si se arrogó funciones, eso es un delito. Lo que pasa es que los abogados de Verónica Abad también no sé por dónde andan. Yo no tengo tampoco por qué asesorarlos. Pero es cuestión de coger la sentencia y decir, bueno, y con base en esto aquí hay arrogación de funciones. Porque acaso que cualquier persona puede decir, yo le puedo juzgar a la vicepresidenta porque me dice mi jefa, la ministra de Trabajo, que lo haga. Y viene otro tema que es grave. Nuevamente vamos a hablar de la Constitución de Montecristi. ¿En qué parte de la Constitución se sanciona las violaciones a la Constitución? En ninguna. Esos son los genios de Montecristi. Se pueden molestar, señores correístas, moléstense todo lo que les dé la gana. Pero en vez de molestarse, cojan la Constitución, estudienla y léanla. Mal hecha la Constitución. Porque de mentes lúcidas era lo que menos sabía. Entonces, claro, llega el momento de decir, bueno, yo la Constitución, porque en el fondo es eso. La Corte no quiso ponerle esas palabras. No quiso poner así de duras las palabras. Pero, ¿y qué pasa? Viola la Constitución y mañana viene por el vuelto. Entonces, vea usted las consecuencias de semejante.
sí.